Buenas tardes. Las intenciones de esta Santa Misa son por el eterno descanso de Félix Eulalio Becerril Cuadros, Salvador Velasco Sánchez, Jesús Ignacio Trigos Garza, Lorenzo Fernández Santoveña, Ángel Fernández Santoveña, Marta von Bertrán de Plauchut, Octavio Caña, Anselmo Arredondo, Víctor Fernández Reyes, Luis Fernández Colín, María Teresa Colín, María del Carmen Villalobos, Marcelino Rosares, Ana Cecilia Córdoba González, Emma Lucio Almeida, Mari Carmen Sánchez Estrada, Antonia de Iglesias, Martín Antonio Ceballos Arana, a los 11 meses de su fallecimiento, por las necesidades de José Guadalupe Rosales y Víctor Manuel Rosales, por la salud de José Guillermo, María Eugenia, Cristina, Vicente, Luis Jiménez, Cristina Silva, Alejandra, Alfredo, Bielka Morales Bisuet, Francisco Isita, Manuel Pérez Cruz, Cristi Mora Álvarez, Jaime Martínez Cárdenas, Eva Santoyo Escalona, Óscar Germán Prado, María de Jesús Aguilar Novo, Soledad Martínez Cárdenas, Juan Carlos, Jorge y Paula Gutiérrez, Rubén Emilio Clavel Rincón, Julio García Garduño, Julia Méndez Méndez, Concepción Lazo, Dolores de Bello, Martín Echeverri Mesa, Víctor Tobar, por las necesidades de la familia Ávila García, Velasco Guadarrama, Guadarrama Sánchez, Trigos Rodríguez, Castelazo Paz, Alicedo Gerber.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Iniciamos este encuentro con el Señor pidiendo perdón de nuestras faltas y confiando en su infinita misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Padre omnipotente, Rey celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Hijo del Eterno, Dios Redentor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, Espíritu divino, que eres amor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por Cristo nuestro Señor. Del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad,
encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme por favor un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. El Señor siempre es fiel a su palabra. ¿Todos? El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra. Y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. ¿Todos? El Señor siempre es fiel a su palabra. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. ¿Todas? El Señor siempre es fiel a su palabra. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. ¿Todas? El Señor siempre es fiel a su palabra. Segunda lectura. Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. De la carta de los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en el caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte
venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo guarden y en él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Meditemos por unos instantes la palabra de Dios que se nos ha proclamado. Llama mucho la atención que al menos 4 veces aparece en estas lecturas la palabra viuda. ¿Cuál será el mensaje que Dios quiere transmitirnos? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra? You
Cuando escuchamos la palabra viuda o viudo, que como dije aparece al menos 4 veces en las lecturas de hoy, inmediatamente asociamos este sustantivo a una pérdida, a un duelo. Por eso quisiera dedicar esta reflexión para que podamos pensar en estas personas que seguramente han sido muchas durante esta pandemia, que han tenido la pérdida de su pareja, de su compañero o compañera de vida. Pero no solamente esto, yo creo que el Evangelio, cuando habla de la viuda, se refiere también a toda mujer que está sola. Podríamos abarcar a las madres solteras, a las divorciadas, a las solteras, porque comparten una batalla muy similar. Decía pues que lo primero a lo que remite la palabra viudo o viuda es a una persona que ha pasado por una pérdida, por un duelo. Y la primera gran tarea que tiene una persona que pierde a su compañero o compañera de vida es superar esa ausencia. Porque ¿cuántos años juntos? Y después viene un tiempo fuerte y permanente de soledad. Y aprender a vivir esa soledad no es una tarea fácil. Por eso a veces va envuelta en la tristeza, en la nostalgia, perfectamente expresada en la primera lectura, como enseguida lo comentaré. Lo segundo es que no es lo mismo que un matrimonio tenga que criar a los hijos a que tenga que acompañarlos solo la madre o solo el papá. Hace un tiempo se hizo un estudio sobre las mujeres que son cabeza de familia en hogares monoparentales, es decir, donde solamente la mamá se ocupa de los hijos. Y en Sudamérica, más de la mitad de los hogares son monoparentales, ya sea por viudez, por ser madres solteras, por divorcios, un gran número, pero eso habla de una realidad que por sí misma es ya muy expresiva. Muchos hogares donde la mujer está sola, ¿no? Si yo les dijera ahorita, a ver, levanten su mano todas las que sean viudas, madres solteras, divorciadas, habría varias manos, porque es una realidad que ha ido envolviéndonos. Y en consecuencia de esto, hay una gran tarea en la crianza de los hijos, porque una persona que se queda con los hijos tiene que trabajar, tiene que formar, y esto trae mucho agotamiento. Y también desafíos muy fuertes, porque a veces pareciera que una mujer que se queda sola, sobre todo si es joven, no tiene derecho a rehacer su vida y se enfoca en ser mamá y se olvida de ser mujer, para no decir que a veces tiene que anular hasta su sexualidad o su erotismo, ¿no? Por dedicarse a los hijos, porque es un lío, ¿sí? Si una persona que cría unos hijos tiene una pareja, a veces los hijos no se lo permiten, ¿no? Si están niños o adolescentes o aún jóvenes, se ponen muy celosos, sienten que toda esa atención del papá o de la mamá pues se va a focalizar ahora hacia otro lado, y es complicado para una persona que está sola
y que tiene que ver por los hijos, tener también una futura relación de pareja. Pero por eso decía yo que a veces la mujer, en su afán de ser mamá, va anulando muchos otros aspectos de la vida. Ya no tiene vida social, está consagrada a los hijos y finca hasta su proyecto de vida sobre los hijos. O también algunas veces pasa que a los hijos se les empiezan a confiar obligaciones que le corresponden a la mamá o al papá soltero y que pues se transfieren a los hijos mayores, ¿no? Arregla a tu hermano, dale de comer, llévalo a la escuela. Y entonces el niño pues también se siente lastimado de que no puede vivir una niñez normal porque comienza a tener responsabilidades a muy temprana edad, porque su mamá tiene que trabajar, porque no puede atenderlos. Y esto pues también es algo que se va volviendo difícil. Otra gran tarea que tiene una mujer viuda o una madre soltera o divorciada es la de aprender a ser autónoma, y esta autonomía comienza con la subsistencia. Tiene que ser económicamente autónoma, y para eso se necesita trabajar. Pero se ven en un dilema, ¿no? Si trabajo, ¿quién se hace cargo de los hijos? Y si me hago cargo de los hijos, entonces, ¿qué van a comer? Y así están en una disyuntiva. Pero una mujer que es cabeza de familia, pues tiene que trabajar. No hay alternativa, ¿sí? No puede depender de un tercero para la subsistencia. Tiene que aprender a ser independiente y autónoma, y esto solamente se logra en el trabajo, con o sin pareja, pero tiene que aprender a rehacer su vida económicamente, porque el tiempo inmediato a la viudez es un tiempo de descontrol, no solo por el hueco que deja la ausencia de la persona, sino también por toda la inestabilidad económica que trae consigo. Otro aspecto importante es el autocuidado. Las personas que están solas o que viven solas tienen que aprender a tener cuidado de sí mismas. Cuidar tus alimentos. Cuando uno está solo, se puede uno brincar fácilmente los alimentos, porque necesitamos como de esa socialización a la hora de comer. Y si estás solo, pues haces 2 comidas al día, o ya se te olvidó que no comiste. Cuidar tu salud, porque no tienes alguien que vele por ti, y cuidar la salud de tu hogar, cuidar tu integridad. Una persona sola tiene que desarrollar esa filosofía de vida que es el autocuidado. Otro aspecto es que también las personas que están solas son más vulnerables de lo normal. Todos conocemos a personas que están solas, y entre más avanzada es la edad, hay más susceptibilidad, son más sensibles, ¿no? A veces lloran fácilmente, se entristecen, se sienten relegados con mucha facilidad, porque son mucho más sensibles que una persona que tiene una relación de pareja o que está integrada a un núcleo familiar. Pero por esta misma vulnerabilidad, también la persona que está sola puede ser acosada o abusada. El Evangelio de hoy es una crítica muy fuerte hacia los escribas. Jesús dice: cuidado con los escribas. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación
de largos rezos. Es decir, como tienen una cierta indefensión, hay quien se aprovecha de esa vulnerabilidad y anda enamorando mujeres solas, o también a veces aprovechando esa misma vulnerabilidad para su propio beneficio, pero sin compromiso alguno. La mujer que está sola tiene que aprender también a ser bastante independiente en sus afectos y tener un ojo de serpiente, no solo de paloma, ¿no?, sino de serpiente, para darse cuenta la intención con que las personas están acercándose a su vida, porque de suyo, como dije, es una persona por naturaleza mucho más vulnerable que quien vive integrada en un hogar. Otro aspecto que quiero comentar también se refiere a superar los estigmas sociales. Ay, pobrecita, tiene que criar a sus hijos sin su papá, ¿no? Una viuda o una madre soltera o divorciada no es una mujer que tenga que causarle lástima a los demás, porque a veces los demás nos miran así, como personas dignas de conmiseración. Hay que aprender a estar solo, hay que aprender a vivir solo, y hay que aprender también a hacer de la soledad un espacio de crecimiento personal. ¿El crecimiento en qué se traduce? Se traduce también en felicidad. Una persona que va creciendo es una persona que también va encontrando una plenitud. No tienes por qué pensar que tienes que ser una mamá de comercial. Ya ven que cuando uno está viendo la tele, salen unos comerciales de unas mamás idealizadas, ¿no? Mamás así como de Disneylandia, mamás que uno ve muy plenas. Pues no se trata de eso. Yo creo que se trata más bien de poner los pies sobre la tierra y saber que uno tiene ciertas responsabilidades que cumplir y que uno tiene que realizar su vida de acuerdo a su realidad y como le corresponda. Hay familias intactas, familias donde hay papá, mamá, hijos, una buena posición económica, todo lo necesario, y sin embargo también tienen hijos lastimados y disfuncionales. Esto quiere decir que un hogar tradicional tampoco es una garantía de que los hijos vayan a ser personas muy equilibradas o sanas, porque no depende solamente de esa estructura, depende de la formación, del acompañamiento. Y una mujer o un hombre solo puede brindar un buen acompañamiento a sus hijos. Finalmente, y yo creo que es el propósito de todas las lecturas, la viuda puede ser una mujer de fe. Esta mujer, que por cierto llama la atención que cuando la encuentra Elías está recolectando leños, es una mujer, yo diría, emprendedora, y es una mujer también que está velando por su hijo. Cuando el profeta se acerca a ella y le pide un poco de agua para beber, esta mujer es generosa. Pero sí, cuando el profeta le pide que le dé pan, le dice: no me queda más que un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Esto es como cuando una madre de familia abre la alacena o el refrigerador y pues ya no hay más que aire adentro, ¿no? Es decir, ha tocado fondo, tiene ya desabasto, llegó ya a una situación límite donde su necesidad se volvió ya severa. Y es lo que sucede con esta mujer.
Sin embargo, el profeta la va a orientar en otra dirección. Pero antes de esto, la mujer le dice con mucha nostalgia: ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo, nos lo comeremos y luego moriremos. ¿Qué ha perdido esta mujer? Pues ya perdió los sueños, ya perdió los ideales, ya perdió la esperanza de vida. Esta mujer ya se rindió. Con todo y que tiene a su hijo, ya se dio por vencida. Y aquí viene algo maravilloso. Yo diría, esta es como la gran magia de la fe. Elías le dice: no temas, que quiere decir ten confianza en Dios. Anda y prepáralo como has dicho, y le pone una prueba, le dice: primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Yo me pregunto, si yo hubiera sido aquella viuda que encontró el profeta Elías y él me hubiera dicho esto, yo creo que yo le hubiera dicho: ¿y usted quién se cree, viejo encajoso, no? Pero no, esta mujer le creyó. Le dice: después lo harás para ti, para tu hijo, porque así dice el Señor. La tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. ¿Y qué provocaron estas palabras del profeta en el corazón de aquella mujer? Esperanza, fe, confianza en Dios. Ella fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron ella y el niño, y como había dicho el Señor por medio de Elías, o sea, ya no era Elías, sino el Señor por medio de Elías. A partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nunca nos abandona. Y por eso todo hombre o toda mujer que está solo, como lo dije durante esta reflexión, pues tiene que ser un hombre, una mujer de fe. Tomarse fuerte de la mano de Dios y saber que Dios no te va a dejar desprotegido o desprotegida. Aunque sea modestamente que tengas tu harina y tu aceite, pero Dios no te va a dejar. Y miren, esta viuda que aparece en el Evangelio, que le llamó la atención a Jesús, echó 2 moneditas de poco valor y dice Jesús: esta viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Para ella Dios era lo más grande y lo primero. Y por eso Jesús alabó este gesto. Y a esto es a lo que nos invita la palabra de Dios. En medio de las angustias y las preocupaciones que todos tenemos, y de nuestro dolor, de nuestro duelo, de la incertidumbre en la que nos encontremos, confiar en Dios y no dudar en ponernos en sus manos. Amar a Dios sobre todas las cosas. A esto nos invita la palabra de Dios. Pues ojalá que nosotros podamos ser como estas viudas que aparecen en las lecturas, mujeres de fe, mujeres de esperanza, mujeres que no se han rendido ante la vida, sino que tienen ese carácter de decir: con la ayuda de Dios, por supuesto que se puede. Pónganse de pie, por favor.
¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente, por Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Javier, su auxiliar Maximino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Martín Antonio Ceballos Arana, los 11 meses de su fallecimiento. Antonia de Iglesias, Mari Carmen Sánchez Estrada, Emma Lucio Almeida, Ana Cecilia Córdoba González, Marcelino Rosales García, María del Carmen Villalobos, María Teresa Colín, Luis Fernández Colín, Víctor Fernández Reyes, Anselmo Arredondo, el joven Octavio Caña, Marta von Bertrand de Plauchú, Ángel y Lorenzo Fernández Santobella, Jesús Ignacio Trigos Garza, Salvador Velasco Sánchez, Félix Eulalio Becerril Cuadros, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Carlos Borromeo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Cantemos a nuestro Padre Celestial en la oración del Padre Nuestro. Le pedimos que nos conceda el pan de cada día, esa harina y ese aceite para que podamos llevar a nuestra mesa el alimento. Con esa confianza le cantamos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu, Compartamos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que Quitas el pecado del mundo. Danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia, para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.